señoras y señores, y bienvenido una semana más al programa de la entrevista con contenido de carácter político de cara a las elecciones del próximo día 20 de diciembre durante estas últimas semanas, como están todos ustedes pudiendo comprobar. En este caso vamos a hablar del Partido Popular y concretamente de su candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, del número 1 de José Enrique Fernández de Moya, que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por su gentil y amable invitación. Bueno, pues decimos que candidato número 1 al Congreso, algo importante con representación en Madrid, el que va a ocupar, pero para el que ha tenido que dejar y renunciar a la alcaldía de Jaén, que me imagino que ha sido una decisión difícil a nivel emocional. Bueno, sin lugar a dudas, no. El pasado lunes tuve la oportunidad de despedirme institucionalmente del conjunto de la sociedad jiennense y sin lugar a dudas para mí el mayor honor que tendré en mi vida pública es haber sido alcalde de mi ciudad, alcalde de esa bellísima ciudad, capital del Santo Reino y capital mundial del aceite de oliva, y donde además he tenido el orgullo y la satisfacción de obtener el respaldo las dos únicas veces que me he presentado como candidato a la alcaldía. Por lo tanto, una vez más, mi más profunda gratitud, con letras mayúsculas, al conjunto de la sociedad jiennense, que además me ha convertido hasta el día de la fecha en el alcalde más votado en la historia democrática en la ciudad de Jaén. Y eso, sin lugar a duda, a uno no solo le llega al corazón, sino que lo lleva para el resto de su vida, en lo que ha significado un inmenso caudal de confianza por parte de la opinión pública jiennense. Pero me llamó el presidente del Gobierno, me llamó el presidente Rajoy, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y me ofrecieron la posibilidad de poner encima de la mesa, porque conocían que evidentemente era un deseo mío no volver a ser candidato a las municipales en el año 2019, porque me había comprometido a presentarme tan solo 2 veces, y así lo cumplí, la posibilidad de encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados y por lo tanto abrir una nueva etapa en mi vida pública, en mi vida política, que además estoy profundamente orgulloso en el sentido de que mi partido me habrá dado la posibilidad, con 46 años, de haber estado en el Ayuntamiento de Jaén, en la Diputación Provincial, en el Parlamento de Andalucía, en el Senado y en el Congreso. Y para mí eso, sin lugar a dudas, es motivo de orgullo y de satisfacción. Y ahora inicio una nueva etapa en mi vida pública, en mi vida política, donde también voy a recuperar una gran parte del tiempo perdido con mi familia. Eso, sin lugar a dudas, es una extraordinaria noticia. Y bueno, pues contento con esta etapa que se avecina de cara a las elecciones generales. Hablaban de esas dos convocatorias, elecciones que se ha presentado para la alcaldía de Jaén por su partido, por el Partido Popular. Sin duda una contienda dura, difícil, en la que, bueno, pues ha tenido que trabajar de un modo que ahora seguro que le va a valer mucho en esta contienda que se presenta de cara a las elecciones generales en Jaén. Bueno, es verdad, la reflexión que usted hace en voz alta yo la comparto plenamente, porque al final la experiencia que uno va acumulando, sin lugar a dudas, le pone en distintos ámbitos de la vida con experiencias que, una vez que está acumulada, pone en práctica en distintas instituciones. Yo, de mi referencia y fundamentalmente de mi balance como alcalde de la ciudad de Jaén, me llevo una cátedra en el ámbito de la política local, hasta el punto de que me atrevo a decir que, sin lugar a dudas, nadie puede decir con letras mayúsculas en el ámbito de la política que ha pasado por ella si no ha sido cargo público local. Porque es ahí donde se vive fundamentalmente en primera persona, por la proximidad, por la cercanía, porque es la institución que está más próxima y más cercana al ciudadano, lo que significa el día a día de la política. Y además a mí, en el Ayuntamiento jiennense, recibí una herencia completamente envenenada, con más de 500 millones de euros de deuda de la etapa PSOE-Izquierda Unida, teniendo en cuenta que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Jaén eran 180 millones de euros y un remanente de tesorería neto negativo de menos 204 millones de euros, es decir, unas cuentas públicas absolutamente desequilibradas y un ayuntamiento que el propio CEL local en el año 2010 dijo que si fuera una empresa privada tendría que estar cerrado, estaría en fase previa de concurso, preconcurso de acreedores y por lo tanto en la ruina más absoluta. Pero bueno,
Hemos trabajado muy duro, he tenido el honor y el orgullo de liderar equipos de mujeres y hombres que nos hemos dejado gran parte de nuestra vida en una situación muy difícil en la ciudad de Jaén para sacarla adelante, y ahí estamos. Es decir, hemos sido capaces de mantener en pie el Ayuntamiento jiennense, de pagar puntualmente las nóminas, de acometer inversiones como el Centro Deportivo de la Victoria con una dotación de 8 millones de euros y una generación de 200 empleos, la remodelación de la Alameda de Adolfo Suárez, la puesta en marcha de lo que ha significado una política pública de vivienda en beneficio de las personas en riesgo de exclusión social, y donde el Ayuntamiento jiennense en mi mandato ha llevado a cabo el liderazgo de la gestión del suelo público en la ciudad de Jaén, y un sinfín de inversiones que hemos conseguido fundamentalmente del Gobierno de España: la inversión en el antiguo edificio de Magisterio, el Parque del Cerro de las Canteras, la residencia de Apronsi, la residencia de Asprami, la transferencia de la titularidad del edificio del Banco de España. En definitiva, he tenido ahí al Gobierno de España como un gran aliado, y hemos conseguido que indudablemente Jaén pues esté en la hoja de ruta presente y futura del liderazgo que le corresponde a la capital. Y además me he ido con el orgullo de ser un alcalde que al tercer intento ha conseguido aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Un PGO, sí, además muy importante porque va a establecer inversiones de presente y de futuro en la ciudad de Jaén, como por ejemplo ese anunciado centro comercial, el Jaén Plaza, donde en Jaén estarán Leroy Merlin, donde estará Decathlon, donde estará Worten, donde estará Norauto, donde estará McDonald's. En definitiva, riqueza, 80 millones de euros en 2 fases y 1.000 empleos directos e indirectos que se van a crear en la ciudad de Jaén gracias a este equipo de gobierno y a este alcalde, que hemos conseguido 10 años después que se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, y esa será una de las primeras consecuencias de la aprobación del PGO, y por lo tanto, sin lugar a dudas, yo creo que una inversión extraordinariamente importante que marcará el presente mandato municipal en Jaén Capital. Y qué importante el tema, sobre todo de los 1.000 puestos de trabajo en los tiempos que corren. Bueno, se presenta como cabeza por la provincia, ya al margen de lo que puede representar la capital en sí, y piensa que el Partido Popular se presenta en la provincia de Jaén a estas elecciones con los deberes hechos, a medio hacer. Bueno, yo creo que es importante hacer una reflexión sensata y una reflexión con rigor. Es decir, hay que ver cómo estaba España en las Navidades del 2011, que es cuando el presidente Rajoy toma posesión, y cómo se encuentra España ahora ya prácticamente en las Navidades del 2015, cuando han transcurrido 4 años. La realidad es que el presidente Rajoy y el gobierno del Partido Popular cogieron una nación al borde del rescate, al borde de la intervención, con un déficit público donde los socialistas habían engañado a la Unión Europea, no estaba en el 6% del Producto Interior Bruto, estaba en el 9,3%. Ese desfase es un detalle no menor, porque representan 30.000 millones de euros, 5 billones de pesetas, de lo que evidentemente era la deuda que se había acumulado respecto a déficit del PIB a la zona euro, es decir, a Eurostat, en el ámbito de la Comisión de la Unión Europea. No se pagaban las facturas a la farmacia, había una deuda concretamente con las farmacias de 16.000 millones de euros, había un déficit de tarifa eléctrica de 25.000 millones de euros, y esto era un suma y sigue. Y nos habíamos encontrado con un país que en julio del año 12 tenía una prima de riego a 670 puntos básicos, y todo el mundo preguntaba cuándo iban a intervenir España, cuándo se iba a rescatar España. Nadie podía pensar que en las Navidades del 11 estuviéramos como estábamos, que yo le he descrito brevemente, y cómo estamos en las Navidades del año 15. Hoy España lidera el crecimiento económico en la zona euro, por encima de Francia, por encima de Alemania. Hoy España está generando empleo. Conviene recordar que cuando gobernaban los socialistas se destruían cada día 1.400 empleos diarios, y se están creando ahora 1.352 empleos diarios con el presidente Rajoy, con el Partido Popular. 3,5 millones de parados nos dejó el Partido Socialista. Se han generado 1 millón de empleos en esta legislatura, a pesar de la brutal situación de crisis económica. Hemos puesto orden en las cuentas públicas, y España poco a poco, dejando claro que queda mucho por hacer, porque indudablemente es una hoja de ruta que marca una agenda extraordinariamente reformista, hemos puesto a España para que al final ya se vea la luz en el túnel. Y por lo tanto empecemos a salir poco a poco de lo que significa esa situación donde España era el enfermo de la Unión Europea, y hoy somos no solo ese paciente que se ha recuperado, que ha salido de la UBI y que ya hemos pasado a planta, sino que pronto podrá empezar a caminar por sí solo. Y eso lo ha hecho el presidente Rajoy.
Eso lo ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y además ha apostado decididamente, a pesar de la brutal situación de crisis económica, se ha dejado en el camino por esta provincia. Bueno, pero nos hemos dejado en el camino. ¿Qué hubiese pasado si a España le interviene? Porque es que tenemos ejemplos de países hermanos. Pero eso no lo sabremos. No, sí se sabe, yo lo voy a explicar, porque lo hemos vivido en países hermanos que están muy próximos a nosotros, como Grecia. Si a España la intervienen o la rescatan, que era lo que nos dejó el Partido Socialista, aquí a la calle hubiesen ido directamente 500.000 de funcionarios públicos, directamente. La rebaja de las pensiones se hubiese situado en el entorno del 35-40%. No se hubiese podido preservar el estado del bienestar. Y hubiésemos tenido problemas, no solo para pagar la deuda de los países que nos prestaban, porque ya no teníamos credibilidad, sino que no nos hubiese... Eso no ha sucedido. No ha sucedido por un gobierno... Sí, pero no ha sucedido por un gobierno del Partido Popular y porque ha puesto encima de la mesa medidas que hoy... Sin ningún tipo de gratitud, me pregunto que qué nos hemos dejado en realidad. No, pero si yo lo que quiero poner... con todo esto, ¿qué nos hemos dejado por el camino cuando sigue habiendo pobreza, cuando tenemos mucha pobreza infantil, un tema del que se está hablando mucho? Pero yo quiero poner, sí, pero si ahora hablamos de la pobreza claro, son medidas y de manera muy significativa en Andalucía, donde lleva gobernando el mismo partido 32 años y lideramos el paro en España con 1 millón de parados. Ese es el récord de Susana Díaz, que lleva gobernando el PSOE. Aquí no se puede mirar a otro lado. El PSOE 32 años en Andalucía y lidera el paro siempre en España. Y hablamos además de Jaén concretamente, en Jaén después hablamos de la tasa de paro del 35,3, ¿no? Que es la presidenta del paro para los jiennenses. Pero quiero poner en valor, porque hemos vivido cómo se producían colas en entidades financieras en Grecia de los pensionistas que tenían miedo a no cobrar su pensión. Eso lo hemos vivido, lo hemos visto en todos los telediarios. Sin necesidad de irnos tan lejos. Pero eso lo hemos visto en todos los telediarios. Hubo un momento también en este país en el que muchas personas estaban pensando si sacaban su dinero del banco o no. No, eso lo hemos visto en los telediarios aquí. Sí, es verdad. Y conviene olvidar o poner encima de la mesa que evidentemente desde esa perspectiva Zapatero y el PSOE adelantaron las elecciones porque el señor Zapatero y el PSOE se negaban a aplicar medidas que la propia Unión Europea le estaba exigiendo para salvar a España. Y nos dejó tirados el señor Zapatero y el Partido Socialista. Y no supo ver, entender y saber la fortaleza que tenía la sociedad española. Porque si yo estoy diciendo, porque si yo le estoy diciendo que el presidente Rajoy ha tenido coraje, valentía y determinación para poner encima de la mesa una intensa agenda de reforma, no es menos cierto que el gran esfuerzo lo ha hecho la sociedad española, que es a la que hay que darle las gracias. Y hoy precisamente España se encuentra en esa senda de recuperación, viendo la luz al final del túnel, consecuencia de los esfuerzos de la sociedad española. Porque este era y es un gran país, en el que se ha confiado por el gobierno de España y por este gran proyecto político que es el Partido Popular. Indudablemente la situación económica ha mejorado afortunadamente. Algo que además en esta pre-campaña y campaña, pues evidentemente está intentando explicar el Partido Popular a la ciudadanía, además argumentando que probablemente en estos años atrás no lo hayan sabido explicar bien, están intentando explicarlo en esta campaña electoral, pero también, indudablemente, hay temas que van a perjudicar, y no solo al Partido Popular, sino al resto de partidos, a cada uno como le toca, que es el tema de la corrupción, y que tan enfada tiene a un país entero. Mire, yo le hablo con absoluta sinceridad, ¿no? Y le hago además 2 reflexiones en voz alta. Yo estoy plenamente convencido de que, teniendo en cuenta lo que ha significado la crisis económica, terriblemente dura, estamos sufriendo un mayor daño, un mayor deterioro como partido político por los casos de corrupción. Lo digo por lo que percibo, por lo que palpo, por lo que hablo. La situación que hay duele mucho más. No, por lo que hablo en las calles de mi ciudad, en los barrios de mi ciudad y por lo que hablo en los pueblos que visito de esta provincia. Es decir, a mí la corrupción me da asco. A mí la corrupción me da asco. Y el que la haga, que la pague, porque es dinero público. Y se tiene que explicar con absoluta transparencia hasta el último céntimo de euro, sea del PP, sea del PSOE, sea de Izquierda Unida, sea de cualquier formación política, y tiene que ser inmediatamente expulsado. Ahora bien, también quiero romper una lanza en favor de tanta gente que nos dedicamos a la vida pública con honestidad,
porque aquí hay más de 8.100 alcaldes en España, alcaldes y alcaldesas. Muchos ni cobran, vamos. Y el 95%, el 97% y el 99%, que muchos de ellos ni siquiera perciben un solo euro por el desempeño de su función en pueblos pequeñitos, son gente honesta, son gente íntegra, son gente responsable. Que hay sinvergüenzas en las formaciones políticas, se llame como se llame, inmediatamente expulsados y puestos a disposición de la justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer con contundencia. Pero la corrupción, yo no soy de los que piensa que afecte a los partidos, afecta a personas que se aprovechan en el desempeño de un cargo político para, a través de un tráfico de influencias, empezar a tejer negocios oscuros que no se corresponden ni con una formación política, ni tampoco con una estrategia diseñada en un ámbito de una organización colegiada. Y tenemos ejemplos en el PSOE, tenemos ejemplos en el PP, tenemos ejemplos en otras formaciones políticas, pero yo lo único que le puedo decir es que a mí eso me produce asco, y lo único que pido es que se actúe con plena contundencia, con plena transparencia, con medidas disciplinarias internas en el partido, y después con medidas del Código Penal. Y el que la haga, que la pague, y que se devuelva hasta el último céntimo de euro que hayan robado, porque es dinero público de todos los españoles. Enseguida vamos a hablar de lo que en realidad nos interesa, que es del programa y de qué propone el Partido Popular para la provincia de Jaén, pero yo me quería referir a un tema concreto, precisamente porque desafortunadamente está de actualidad y hemos desayunado prácticamente cada día a nivel informativo durante estos últimos tiempos, primero con el desafío soberanista de Cataluña, y estos últimos días, desgraciadamente, con el tema de los atentados de París, y sobre los que el gobierno pues ha tomado una posición contundente en contra del terrorismo, acompañada también por el otro partido mayoritario, que es el Partido Socialista. Ciudadanos se ha sumado también. La otra vertiente está Podemos, con otra opinión absolutamente distinta. Y me quería referir precisamente a estos temas importantes, que además mediáticamente ocupan tantos titulares y tantos espacios. ¿Y creéis que estos temas importantes, los que las posturas se han marcado, se han definido claramente, van a hacer de algún modo que las decisiones de cada uno influyan en el voto, y tal y como muchos analistas apuntan, el voto de las personas vuelva a los partidos que consideran que son más partidos de Estado, que ya han gobernado, al PSOE, al PP? ¿Pueden marcar estas dos cosas importantes, entre otras que también seguro hay? Pues yo quiero ponerle en valor la percepción que yo tengo, lo que me dice la gente en los pueblos de esta provincia y lo que me dice la gente en la capital jiennense, que además yo creo que viene un poco a resumir lo que significa y representa en este sentido la opinión mayoritaria de los jiennenses. La gente está preocupada por la unidad de España. La gente no acepta el desafío soberanista. La gente no quiere un proceso de ruptura constitucional. La gente no quiere un proceso de secesión. Cataluña es España. España es Cataluña, y formamos parte de esta gran nación que se llama España. Y yo quiero ahí agradecer el coraje y la determinación del presidente Rajoy, porque pone encima de la mesa que frente al desafío de la ruptura constitucional, frente al desafío secesionista, más Constitución española. El artículo 1.3 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Y eso es así. Una decisión que afecte a una parte de España no la puede tomar una sola parte de España. Tendríamos que tomarla todos los españoles, porque forma parte de la nación española, de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Y Cataluña es España como España es Cataluña, y ambas forman parte dentro de lo que significa la zona de la Unión Europea. Por lo tanto, frente a ese desafío soberanista, secesionista, rupturista e independentista, yo creo que unidad, determinación y coraje. El presidente Rajoy inmediatamente ha llamado a todas las fuerzas políticas a Moncloa, empezando por el Partido Socialista, y les ha dicho: juntos contra la ruptura constitucional, juntos contra la secesión. Y esa determinación y ese coraje del presidente Rajoy para mí merece un 10. La unidad de la nación española no se toca. No, además que los dos partidos la unidad grandes de la mano nación en este sentido española no se toca. Y por lo tanto, quien quiera romper las reglas del juego
tendrá el Estado de Derecho y el marco de la ley, como ha hecho el Gobierno recurriendo la declaración unilateral de República Catalana, aprobada por el Parlamento de Cataluña, al Tribunal Constitucional. Y frente al desafío terrorista, España es un país que desgraciadamente sabe mucho de eso. Y todos juntos hemos vencido y hemos luchado contra ETA, los demócratas. Otra vez el presidente Rajoy, cuando se producen los terribles atentados de París, el viernes 13 de noviembre y recientemente los de la República de Mali, nos hemos encontrado con unidad, con determinación y con lo que significa poner encima de la mesa la solidez de todas y cada una de las fuerzas democráticas. Es verdad que ahí hemos tenido a Podemos, que no está dispuesto a firmar el pacto concretamente antiyihadista. Ciudadanos sí ha dicho que quiere incorporarse, por lo tanto sumaremos, y así lo ha dicho el presidente Rajoy, a una nueva fuerza política, a ese pacto que habían firmado con anterioridad Partido Popular y Partido Socialista. Ese es el camino, la unidad de los demócratas frente al terrorismo. ¿Cree que las decisiones y la unidad, que en este caso, como le planteaba, partir en problemas que son temas de Estado importantes, que han de tomarse la unidad de criterio de los dos grandes partidos, hasta hoy Partido Popular y Partido Socialista, hace que la gente conceptúe la política y estos partidos que han gobernado y demás, pues eso, que puede hacer que se incline un poco la balanza y que esas tendencias que había, primero con el ascenso vertiginoso que vimos de Podemos, ahora con el ascenso vertiginoso que estamos viendo de Ciudadanos, que todas estas grandes decisiones que se toman como partidos que tienen experiencia de gobierno, pues pueden hacer que el voto vuelva en este último mes a los partidos que consideran grandes, que se consideran, metámoslo entre comillas, con responsabilidad y capacidad por la experiencia que tienen acumulada de gobierno. Bueno, yo de lo que me siento orgulloso y satisfecho es de un presidente del gobierno que tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar hasta el último día. Las elecciones están convocadas para el 20 de diciembre, la constitución de las Cortes Generales será el día 13 de enero y por lo tanto su obligación hasta la constitución de las Cortes Generales es gobernar. Tan es así que desgraciada y lamentablemente ese brutal, macabro atentado que se produce en París ya se produce con las elecciones generales convocadas y que nadie sabía. Por lo tanto, el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar hasta el último minuto para el que fue elegido. En ese sentido, yo no pienso en ningún momento en lo que puedan resultar estrategias electorales. La situación es tan grave que lo que requiere es un gobierno con determinación y un presidente del gobierno que es un hombre de Estado. Y el presidente Rajoy ha demostrado ser un hombre de Estado, llamando a la unidad a las fuerzas políticas y consensuando cada paso que se dé con los principales partidos que hay en España. Quien se quiera incorporar a esa estrategia, bien por la amenaza secesionista en Cataluña, bien por los atentados terroristas, tiene la mano tendida de este hombre de Estado que es el presidente Rajoy. El Partido Socialista la ha acogido, Ciudadanos la ha acogido, Podemos la ha obviado y la ha ignorado y no está de acuerdo. Que cada cual explique ante la sociedad española cuál es su planteamiento. Pero créame que a mí me enorgullece ver a una amplia mayoría de fuerzas políticas que representamos a una amplia mayoría de los españoles de la mano, unidos y cohesionados frente a la secesión en Cataluña y frente a la amenaza terrorista. Ya sé que me va a decir que sí y que sí a que piensa que va a ganar el Partido Popular y que va a gobernar el Partido Popular, pero mayoría absoluta difícil. Pero las mayorías absolutas, se lo digo con franqueza y con sinceridad, no solo en el Gobierno de España. Estamos en Baeza, aquí no se gobierna con mayoría absoluta. Yo he sido reelegido alcalde de Jaén sin mayoría absoluta, a pesar de que la obtuve en el año 2011. Hoy no hay prácticamente ninguna capital de provincia en España, y son 50, que se gobierne con mayoría absoluta. Usted ha visto los parlamentos, han cambiado mucho. Usted ha visto los parlamentos regionales, no hay mayorías absolutas, no la hay en Madrid, no la hay en Castilla-La Mancha, no la hay en Castilla-León, no la hay en Andalucía, donde el Partido Socialista está muy lejos de la mayoría absoluta. ¿Sabe que hace falta como alcalde de Jaén, que además ha tenido precisamente que llegar a acuerdos, y además sabe que hay que tener mucha cintura política para llegar a acuerdos? No, que los jiennenses, los andaluces y los españoles han mandado un mensaje a todas las fuerzas políticas. Vivimos un momento político distinto. Esa etapa de las mayorías absolutas y cualificadas ya no existe. Hay la irrupción de dos nuevas fuerzas políticas que son Ciudadanos y Podemos,
que no tienen ninguna experiencia, que no han gestionado ni un solo día ni una sola institución, y es muy fácil bueno, ya, pero menos, sí, bueno, podemos más, porque Ciudadanos lleva 10 años en Cataluña, pero claro, cuando han tenido experiencia de gestión, indudablemente nos hemos encontrado, como por ejemplo puede ser el caso en este sentido de Podemos o su marca blanca en la alcaldía de Cádiz, pues de decisiones que no le están gustando a los gaditanos. Como también tengo que poner de manifiesto que el Partido Socialista, con tal de que no gobierne el PP, ha sido capaz de pactar con fuerzas políticas rupturistas o secesionistas, como está ocurriendo en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia. Pero que cada uno explique en quién se apoya para gobernar y para echar al PP cuando ha ganado como lista más votada, con tal de que no gobierne. Candidato, pero a la pregunta, mejor con el PSOE y mejor con Ciudadanos. A la pregunta que usted me ha hecho, yo estoy convencido de que el Partido Popular va a ganar las elecciones generales. Y estoy convencido de que el próximo presidente del Gobierno de España seguirá siendo Mariano Rajoy. ¿Mejor con acuerdos con PSOE o con Ciudadanos? Es que salimos a ganar. Vamos a esperar el 20 de diciembre. Aquí hay encuestas que están diciendo que el Partido Socialista puede llegar a ser tercera fuerza política en España y Ciudadanos segunda fuerza política en España. Es que el tablero político se está moviendo. Somos especialistas en cargarnos las encuestas. Yo lo único que digo es que el tablero político, pero bueno, yo ni entro ni salgo, son encuestas hechas por profesionales independientes, por empresas demoscópicas, que esa es fundamentalmente su actividad profesional. Yo ni entro ni salgo, usted las puede ver en todos los medios de comunicación. Vamos a esperar al 20 de diciembre. Lo que sí que es verdad es que en todas hay un denominador común. El Partido Popular va a ganar las elecciones el próximo domingo 20 de diciembre. Y salimos a ganar. Y estamos convencidos de que los españoles van a valorar que nuestra fuerza política representa la unidad de España, el crecimiento económico, la generación de empleo y un partido que tiene experiencia de gobierno, que es lo que se necesita en momentos difíciles. Y yo estoy convencido de que vamos a obtener una gran victoria electoral, más abultada de lo que están diciendo algunas encuestas, porque detecto que hay un voto silencioso, un voto responsable, un voto prudente que no se está manifestando, pero que cuando llegue la hora de la verdad va a depositar su confianza en el proyecto político del Partido Popular. Bueno, queda menos de un mes, pronto lo veremos. Yo sí que lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo, es precisamente qué les propone en esta provincia el Partido Popular, qué novedades trae, porque son muchísimas las cosas que hacen falta en esta provincia. Y muchas las que hemos hecho. Muchas las que hemos hecho. Si pues hacen falta muchas más. Bueno, pero si usted me permite, yo quiero empezar por la que hemos hecho, de la misma manera que antes empezaba de dónde partíamos en diciembre del 2011 y dónde estamos en diciembre del 2015. ¿Qué hemos hecho en estos 4 años en defensa de la provincia? Pues mire, en defensa de la provincia el Partido Popular es el partido del olivar, es el partido del campo, es el partido de los agricultores, es el partido que ha dado la vuelta a la reforma de la política agrícola comunitaria, donde el PSOE defendió en un documento remitido el 2 de diciembre del 2009 la tasa plana, que era una ayuda lineal de 100 euros por hectárea que hubiese representado un rejón de muerte para esta provincia de 200 millones de euros anuales. Pero es que además somos el partido del olivar porque hemos rebajado en el índice de rendimiento neto de módulos en el IRPF del 0,26 al 0,09, 50 millones de euros de ahorro para los 109.000 oleocultores jiennenses, agricultores, familias que se dedican a lo que es la explotación de nuestro cultivo milenario, de nuestro oro líquido, de nuestro olivar. Pero es que además hemos destinado 19 millones de euros cada año al PROFEA, al Programa de Fomento del Empleo Agrario, que son obritas pequeñas que se hacen en los distintos municipios, que generan centenares y miles de jornales y que significan y representan inversión y generación de empleo, que hemos incrementado un 3,7% respecto a la etapa socialista. Y además, las cosas nos han venido mal dadas en 2 campañas de recolección de la aceituna. Y hemos tenido un gobierno extraordinariamente sensible que ha rebajado de 35 a 20 en 2 campañas el acceso concretamente a lo que significaba el subsidio agrario mediante la rebaja de los jornales o las peonadas, que ha permitido que 14.785 agricultores que no tenían derecho a ese subsidio agrario hayan podido acceder. Y hemos vertebrado la provincia con la A32, esa obra que paralizó el Partido Socialista, esa obra que puso encima de la mesa concretamente que fuera una carretera nacional, ni siquiera autovía, que el presidente del gobierno el pasado 2 de octubre inauguraba el tramo entre Linares e Ibro, 105 millones de euros, 11,7 kilómetros. Y hemos vertebrado en infraestructura hidráulica a la provincia jiennense,
con la presa de Siles, una inversión de 54 millones de euros, que viene a resolver un problema de riego precisamente en la zona de la Sierra de Segura. Hemos finalizado la obra de Despeñaperro, que conviene recordar cómo pasábamos antes por Despeñaperro y cómo pasamos ahora. Hemos puesto en marcha el plan de empleo que se conoce más importante en la provincia jiennense, el plan de pago a proveedores. 334 millones de euros que ha destinado el gobierno del presidente Rajoy a esta provincia, 55.000 millones de pesetas para pagar facturas de las administraciones públicas. Proveedores, empresas concesionarias, pymes y autónomos que prestan un servicio, que no cobraban ese servicio de la administración pública que lo recibía, que no podían pagar sus sueldos a sus empleados porque la administración no pagaba, y que hemos conseguido salvar miles y miles de empleos en la provincia por ese plan de pago a proveedores. Y hemos preservado el estado del bienestar. Aquí han venido a la provincia jiennense más de 1.500 millones de euros. Más de 1.500 millones de euros en concepto de gasto público de pensiones. El Partido Socialista congeló las pensiones a los mayores. En este escenario brutal de crisis económica, los pensionistas jiennenses con un gobierno del Partido Popular del presidente Rajoy no han visto congeladas sus pensiones. Incluso se ha garantizado por ley el incremento de su poder adquisitivo. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué nos queda por hacer? La A32. Presupuesto de 46 millones de euros para el año que viene para la continuación de los tramos hacia Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo. ¿Qué nos queda por hacer? La conexión en la infraestructura ferroviaria, la línea de velocidad alta que sea capaz de unir la capital madrileña, la capital de España, Madrid, con la capital jiennense. ¿Qué nos queda por hacer? Seguir apostando por la modernización de infraestructuras en el ámbito de los regadíos. ¿Qué nos queda por hacer? Establecer una ley que de una vez por todas, con el gran consenso y el acuerdo de las principales fuerzas políticas, determine una financiación justa para los municipios, para los ayuntamientos. Aunque quiero poner en valor, sin ir más lejos, en Baeza, en el año 11, cuando gobernaba Zapatero, la participación de ingresos del Estado para Baeza era 2.519.136,38 y en el año 15 2.926.709,86. Casi un incremento de medio millón de euros para los baezanos del gobierno de Rajoy en esta legislatura, a pesar de un escenario de brutal situación de crisis económica. Bueno, pues me parece que lo ha resumido breve pero rápidamente todo, porque además se me ha adelantado al tema de la conexión ferroviaria, que quería preguntarle de la A32, y un tema en el que sí quiero incidir, porque en eso sí que han criticado mucho al PSOE de la Junta de Andalucía. Es que en esta provincia y en las otras 7 de Andalucía ha enfadado mucho al Partido Popular que la Junta en sus presupuestos no provincialice y diga qué es lo que va a cada sitio. Claro, porque, mire usted, no es de recibo. Yo, por ejemplo, le acabo de mencionar partidas presupuestarias. Yo puedo hablar de la A32, yo puedo hablar de la presa de Siles, puedo hablar de las inversiones de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, puedo hablar del arreglo de la techumbre de la Catedral, puedo hablar de inversiones de la línea de velocidad alta de Despeñaperros, porque Rajoy las ha puesto con nombre y apellido. Pero cuando he ido a ver los presupuestos de la Junta de Andalucía, no me he encontrado nada. No viene nada con nombre y apellido. Que habrá mayor ejercicio de falta de transparencia y de oscurantismo cuando se presentan unas cuentas públicas. Susana Díaz ha sido incapaz de poner un céntimo de euro con plena transparencia para decir qué viene a Baeza o qué viene a Jaén. Yo puedo hablar de 270.000 euros que han venido a Baeza para la rehabilitación del casco histórico del Ministerio de Fomento a través de Ana Pastor. Pero ¿me quiere decir la Junta de Andalucía qué ha puesto para rehabilitar el casco histórico en Baeza? Desde su parcela ahora como diputado por esta provincia y en Madrid, en el Congreso de los Diputados, especial atención sin duda van a tener con las ciudades patrimonio mundial, con Baeza y Úbeda, por la que va a tener que luchar allí en Madrid ahora. Pero siempre la hemos defendido y ojalá la Catedral de Jaén se incorpore pronto. Saben que uno de mis últimos actos como alcalde de Jaén, el pasado viernes, precisamente 20 de noviembre, fue la firma de un convenio con BMN, con el Banco Mare Nostrum, con la General, para empezar ya a organizar ese congreso internacional que la Universidad de Jaén acogerá el año que viene para dotar de validez científica la candidatura de la Catedral jiennense a Monumento Patrimonio Mundial. Y yo voy a estar defendiendo a Úbeda, a Baeza y a la Catedral, y ojalá que a las 3 juntas consigamos la ampliación de ese expediente, porque creo que es de justicia. Es un reclamo del turismo del interior. Esta provincia tiene unas potencialidades enormes.
¿Alguien me puede citar a mí una provincia en España que tenga esas dos bellas ciudades, patrimonio de la humanidad, que ojalá se incorpore la catedral, 4 parques naturales? 4 parques naturales. Uno de ellos, el principal pulmón de reserva de la biosfera de la Unión Europea, con 1 millón de hectáreas, como es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Hablando después de Despeñaperros, del Sierra Morena y de Sierra Mágina, con una belleza paisajística impresionante, de un turismo del interior. A esta provincia lo que le faltan son las infraestructuras necesarias que nos permitan acceder y colocarlas en el mapa. Y claro, yo vengo reclamando... Que haga que se coloquen empresas. Claro, sí, pero es que las empresas cuando vienen sin a invertir... infraestructura no y se lo hay digo con empresa. mi experiencia como alcalde de Jaén, cuando yo he negociado el centro comercial Jaén Plaza y Leroy Merlin me ha dicho que venía y Decathlon me ha dicho que venía, al final hay que situar en el mapa y es claro. cómo llego. ¿Cómo llego? También es verdad que ahí hay un componente importante, se escoge la capital porque hay un área metropolitana en 50 kilómetros a la redonda que te está dando una potencialidad de 425, 450 pero en la medida clientes. de las posibilidades, la población de los... Claro, de cada pero lo sitio, que no es de claro, recibo que... y es una infraestructura que yo le he demandado a Susana Díaz en multitud de ocasiones, es que hoy 2 capitales de provincia como son Jaén y Córdoba no estén unidas por autovía, porque somos las 2 únicas capitales de provincia. Cuando un jiennense o un cordobés quiere visitar una u otra ciudad, tiene que dar la vuelta por Bailén, y si se viene por la Torre Don Jimeno el Carpio tiene 58 kilómetros de red secundaria de carreteras que ahora, no es por nada, no se me malinterprete este comentario, pero en campaña de recolección de la aceituna se hace insoportable y consecuencia evidentemente de los numerosos tajos que se van encontrando en el desarrollo de la recolección cualquier de la carretera secundaria ahora con tractores, con, y no tenemos con maquinaria agrícola. Y no tenemos autovía, es que tenemos que colocarnos en ese mapa de infraestructura y en ese sentido yo tengo que lamentar, como le decía con anterioridad, que las inversiones públicas de la Junta no vengan provincializadas. Fíjese qué pena que el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería y el Partido Popular hayan pedido desde 1999, que ha llovido, 16 años, una ciudad sanitaria, que es un proyecto que no solo beneficia a la ciudad, sino a toda la provincia, a los 670.000 jiennenses, y que conlleve una fusión hospitalaria del Neveral, del Princesa de España y del antiguo Capitán Cortés, hoy ciudad de Jaén, que se traslade a los aledaños justo enfrente de la universidad, y liberemos ese pulmón, que hoy es un punto negro, pero que puede ser un pulmón, punto negro de circulación, como es el Capitán Cortés, y reconvirtamos el Neveral en una residencia geriátrica para mayores, pero con esa gran ciudad sanitaria, porque la sanidad es lo primero, y venimos reivindicando esa infraestructura desde hace 16 años, y el año que viene, Susana Díaz, 0 euros. Lo que no quiero es que nos despidamos sin hablar de una cifra, de unos datos que al final se traducen en bienestar, en este caso para la ciudad de Baeza y la comarca de La Loma, y me refiero a que va a llegar al Congreso con unos datos significativamente mucho mejores en cuanto al número de personas que van a venir, de alumnado, a la Academia de la Guardia Civil, lo cual es una buenísima noticia para esta zona. Una extraordinaria noticia, porque ahí ha habido también un compromiso del Gobierno de España, del presidente Rajoy, ¿no? Porque fíjese que hacía mucha falta. Sí, pero hacía mucha falta, pero cuando gobernó el Partido Socialista pasamos de 2.250 plazas a 193. Bueno, luego el PP lo ha mantenido, más o menos. No, pero sí, más o menos lo ha mantenido. Una situación brutal de crisis económica. Usted tenga en cuenta una cosa, aunque usted vea a Rajoy en España y el Gobierno de España, piense siempre cuando tenga que analizar a un político, a un alcalde, a una alcaldesa, a un presidente de diputación, a un presidente de una comunidad autónoma, que es como su casa, aunque usted crea que no. Y aquí hay una columna que son ingresos y aquí hay una columna que son gastos. Y cuando el gasto desborda el ingreso, se genera deuda. Y cuando uno tiene deuda y acude a una entidad financiera para paliar esa deuda, te la dejan, pero con intereses. Y eso va generando deuda, más deuda, más deuda. Y si no pagas, no te prestan. Por lo tanto, sí, en la situación... Claro, la diferencia sí, está pero... entre unos partidos políticos y otros, y siempre lo decimos, en que yo creo que nadie, ni en su casa, ni en su país, ni en su comunidad, quiere tener deudas, ni que lo asfixien, ni sí, que... pero hay distintas formas... Cada uno decide créame, cómo priorizar el dinero y créame dónde que sin ánimo... Sí, pero créame y sin ánimo... Nosotros encantados de que en este caso hayan decidido, hayan dedicado pero por créame, fin... pero porque se ha priorizado por el Gobierno de España y por el presidente Rajoy recuperar esa oferta de empleo público. Porque le voy a poner un ejemplo que usted lo va a entender en consonancia con lo que decía con anterioridad. Nosotros cuando llegamos al Gobierno de España nos habíamos encontrado con 15.000 millones de euros que el PSOE había destinado al Plan E, que fue uno de los mayores despilfarros que se cometieron. Pequeñas obritas, muchas de ellas sin finalizar, despilfarro de dinero público y empleo en precario. Y nosotros decidimos que no a ese Plan E, sino al plan de pago a proveedores, que se fuese al tejido económico y social de España,
al 90% de pymes y autónomos que representan el tejido económico. Sí, pero pagar lo que se debía. Y que esas empresas a su vez pudieran pagar a los trabajadores para seguir manteniendo ese puesto de trabajo. Son dos formas de entender la política. Por lo tanto, las decisiones políticas son importantes. El gobierno de España podía haber priorizado otras inversiones y el presidente Rajoy adquirió un compromiso con la Academia de la Guardia Civil de Baeza y ahí está la oferta de empleo público que tan importante es para esta ciudad hasta el punto de que es su pulmón económico. Por consumo, por alquileres, por presencia de familiares que vienen a visitar concretamente a los alumnos en la academia. Es decir, que es el gobierno de España el que ha apostado decididamente por Baeza, con esa decisión. Y tenemos que hablar, lo vamos a analizar además con todos los partidos políticos, porque los trabajadores de la Escuela de Hostelería de La Laguna, bueno, pues ahora están relativamente contentos porque por fin, al menos el mes de noviembre, la parte proporcional de la nómina van a empezar a cobrar, pero claro, quedan 20 nóminas ahí que a las que hay que pagarle y que hay y un tema que va a haber que solucionar. El ámbito evidentemente va a ser la Junta de Andalucía, pero bueno, pues ahí todos los partidos políticos tienen algo que decir. Sí, pero sobre todo Susana Díaz, que es la que debe las nóminas. Usted imagínese que yo como alcalde de Jaén hubiese dejado de pagar 20 nóminas, no le quiero decir ni la que me montan. O sea que aquí esa es otra forma de entender la política. Susana Díaz tiene que dar la cara, que yo sepa todavía no se ha reunido. Ha mandado agentes indirectos, pero no ha venido a darle la cara a los trabajadores para decirle por qué le debe 20 mensualidades a personas, a padres, a madres que tienen un proyecto de vida, que tienen que pagar la hipoteca, que tienen que comprar comida, que tienen que pagar lo que significa el material escolar de su hijo, que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar el agua, que tienen que pagar el teléfono. ¿Dónde está Susana Díaz? Que pague de manera inmediata porque ella es la única responsable y competente de esta situación. 20 nóminas. ¿Usted se imagina que eso lo hubiese hecho un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular con sus empleados? 20 nóminas sin pagar. Y Susana Díaz sin dar la cara, pero que pague de manera inmediata, no la parte proporcional de noviembre. No, esas criaturas y esas familias esa es otra historia totalmente distinta. No, pero esas criaturas... O sea, se la va a pagar el SAE como trabajadores del SAE. Sí, pero esas criaturas y esas familias se merecen cobrar íntegramente sus nóminas, pero ya, no la parte proporcional de noviembre para tapar boca... Bueno, ya, no, pero para tapar boca de cara a las elecciones generales porque vienen el 20 de diciembre. No, que pague lo que debe. 20 millones, 20 mensualidades, 20 nóminas, que las pague ya a su familia porque se las deben. Porque ella seguro que cobra todos los meses. Por lo tanto, que le pague de manera inmediata las 20 mensualidades a esa familia. Bueno, en Madrid va a luchar por un plan especial de empleo para esta provincia. El plan especial de empleo ya existe. Como usted sabe, el Gobierno de España le ha dado de manera extraordinaria 700 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Sabe usted cuál es la pena? Que después nos dejamos la piel, y lo ha hecho el Gobierno de España en la Unión Europea para conseguir fondos para Andalucía, y Susana Díaz tiene que devolver 800 millones de euros porque no lo ejecuta. En la provincia donde ella es la presidenta del paro, el 35,3%, el último dato de la encuesta de población activa, dato EPA. ¿Usted se cree que es de recibo que vayamos a la Unión Europea a pedir fondos para la formación, fondos para la preparación, para la inserción laboral, para la búsqueda de una oportunidad profesional y después Susana Díaz no sepa gestionar, no sepa ejecutar y se tengan que devolver esos fondos? ¿Qué cara se nos queda? ¿Cómo se le explica eso a los cerca de 66.000 parados que hay en la provincia jiennense? Que, por cierto, la materia y competencia en políticas activas de empleo fue transferida por el presidente Aznar en el año 2002 a la Junta de Andalucía. Es ella la que tiene la titularidad exclusiva en el ejercicio de las competencias en materia de políticas activas y encima devuelve dinero porque no lo ejecuta. Pero eso se lo digo en materia de formación, pero ¿y en fondos de desarrollo rural? Esta provincia que tiene 97 municipios, 66 por debajo de 5.000 habitantes y 42 por debajo de 2.500 habitantes. Una provincia eminentemente rural, de norte a sur y de este a oeste. Y ha tenido que devolver a la Unión Europea 1.200 millones de euros que no ha ejecutado en desarrollo rural. Es evidente que estamos muy mal gobernados, pésimamente gobernados. No le importamos a la señora Susana Díaz los jiennenses y eso no es de recibo. No nos merecemos este gobierno que devuelve dinero en formación cuando Jaén con el PSOE lidera la tasa de paro en España. No nos merecemos este gobierno cuando Jaén con el PSOE en la Junta está devolviendo dinero público relativo a inejecución en desarrollo rural. Y esta provincia con un 70% de paro juvenil y con un 62% de paro femenino. Y Susana Díaz no sabe, no contesta. Bueno, la verdad es que en muchas ocasiones sí que tengo que decirle que la ciudadana y los ciudadanos de esta provincia nos sentimos pues un poco no sabe, no contesta por parte tanto del Gobierno central como de la propia
Junta de Andalucía nos sentimos como un poco abandonados. Me gustaba, bueno, vamos a tener tiempo de... pregunte del gobierno, que yo verá como no he dado ninguna respuesta. Ahora, lo que sí quiero situar a cada administración pública en el marco de sus competencias. Lo que no puede ser es que a los socialistas se les llene la boca cada 28 de febrero, de este es nuestro estatuto de autonomía, estas son nuestras competencias y las ejercemos, y cuando llegue la hora de la verdad, nada de nada. Le voy a contar, y con esto termino si me lo permite, el último caso que he tenido como alcalde de Jaén. ¿Usted se acuerda de los cartelitos que le obligaron a poner a las personas en los planes de empleo de 18 a 30 años y los mayores de 30? Un dinero que el 80% venía de la Unión Europea. Lo hemos tenido que pagar los ayuntamientos. Yo lo he hecho como alcalde de Jaén. He tenido que adelantar, a pesar de la ruina municipal, 1,4 millones de euros. Todavía estoy esperando a que Susana Díaz me pague ese dinero. No a mí, a los jiennenses, que hemos tenido que adelantar ese dinero. Y el último ejemplo. La semana pasada usted veía una concentración de los trabajadores de los centros especiales de empleo. Personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Jaén tiene un centro especial de empleo. 64 personas. Dedicadas al mantenimiento de labores y conservación de los jardines, de los parquecitos, personas con discapacidad auditiva, física, psíquica, sensorial. 500.000 de euros nos debe. ¿Dónde está el dinero, señora Díaz? ¿A qué está usted destinando el dinero si no paga las políticas de empleo ni paga a las personas con discapacidad? ¿Dónde está? Y la Universidad de Jaén, 54 millones de euros. Bueno, ayer se celebraba... 9.000 millones de pesetas le debe a la universidad. Ayer se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género, y en este sentido sí que me gustaría que acabáramos este programa precisamente pues con un mensaje del candidato. Sin lugar a dudas, sabe usted que mi fuerza política y el Gobierno de España ha hecho extraordinarios esfuerzos en la lucha contra la violencia de género, y yo quiero ahí nuevamente resaltar la unidad. Esta no es ninguna cuestión de partido, esta es una cuestión de Estado, esta es una cuestión de toda la sociedad española, y todas las fuerzas políticas sin excepción tenemos que condenar enérgicamente esta lacra, donde todos nos tenemos que conjurar para acabar efectivamente contra esa violencia de género. Ojalá no se produzca ni un solo maltrato más, ni una sola muerte más, y todas las fuerzas políticas estemos unidos contra la violencia de género. Pues muchísimas gracias, mucha suerte en esta andadura, en este poco menos de un mes que queda para las elecciones, y lo que necesitamos es eso en esta provincia: representantes, los que democráticamente elijamos la ciudadanía, pero que luchen por la provincia de Jaén, allí en el Congreso, en el Senado, en Madrid, donde se toman las decisiones legislativas importantes, las gordas, las fuertes, las que nos van a afectar y mucho. Esperamos contar con su presencia también en los debates que esta casa ha programado. Estoy a su disposición. De cara a las elecciones. Muchísimas gracias, y a todos ustedes muy buenas noches, gracias por su atención, y en el programa La Entrevista lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.